Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en este espacio que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, vamos a conversar sobre una reciente colección publicada por la EUNA, la colección Bicentenario, de la cual forma parte este libro que está en 3 tomos. Visiones sobre Centroamérica en el 200 aniversario de su independencia. Un libro cuyos editores son Abner Barrera, Andrés Mora y quien hoy nos acompaña, Rafael Cuevas Molina, investigador y académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por la invitación aquí a las órdenes. Gracias a vos, Rafa, por aceptar la invitación a conversar sobre este libro. Que sea de paso, se ha dicho, de paso lo pueden conseguir ya en la editorial de la universidad. Una colección grande de varios libros, estos 3 tomos en especial, bastante singulares, bastante particulares, para tratar un poco las visiones sobre Centroamérica, precisamente. Rafa, quizás si empezamos un poco, antes de meternos en algunos elementos propios de los libros, ¿por qué piensan ustedes en el momento un proyecto de investigación para desarrollar esto? Unas visiones particulares sobre Centroamérica y también desde Costa Rica, que es uno de los aspectos que vamos a hablar también más adelante. Bueno, Esteban, este es un esfuerzo que nosotros podemos denominar de mediano aliento, digámoslo así, puesto que nosotros empezamos a pensar en qué podríamos hacer desde una perspectiva latinoamericanista en el IDELA para conmemorar los 200 años de la independencia de Centroamérica. En primer lugar, pensamos en que no íbamos a trabajar específicamente sobre la independencia de Costa Rica, sino de la independencia de Centroamérica, es decir, de la región que es una dimensión de este fenómeno que a veces en cada una de las naciones contemporáneas construidas en el periodo independentista se ningunea, digámoslo así, o se acentúa demasiado en la dimensión específicamente nacional. Y el segundo aspecto que nos planteamos era la necesidad de de incorporar visiones que no fueran exclusivamente nuestras, sino que incorporaran lo que otras profesionales, intelectuales, colegas hubiesen visto desde otros contextos. Entonces, nos abocamos a formular un proyecto que presentamos a Lidela en primer lugar, y que siguió todos los pasos que usualmente siguen estos procesos en la Universidad Nacional. Eso lo hicimos en el 2016. En el 2016 lo pensamos, en el 17 lo formulamos y lo aprobó la Universidad Nacional y lo realizamos en los años 18, 19 y 20. Y entonces, a partir de entonces, nos dimos a la tarea de, bueno, ya lo habíamos empezado a hacer un poquito antes de que empezáramos a hacer la investigación como tal, de convocar a una serie de intelectuales de diferentes países para que trabajaran en esta perspectiva, es decir, cómo se veían desde sus respectivos países a la región. Y entonces logramos conjuntar un equipo, yo diría que considerable, interesante, importante, con gente de la Academia América Latina, de la Academia de Ciencias de Rusia, de la Universidad Pablo de Olavide en España, de la Universidad de Barcelona también en España, en Cataluña, gente de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, gente de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Guatemala, de Cuba, de México, es decir, un grupo de gente muy variado que cumplió a cabalidad con todos los requerimientos que nosotros hicimos, todos con mucho entusiasmo. En el transcurso de los años de que tuvimos de investigación, tuvimos la fatalidad de que 2 de los colaboradores fallecieran, una vez que nos había, incluso el último de ellos, Ricardo Mergal Bao,
peruano residente en México, nos envió su colaboración y la estuvimos discutiendo 3, 4 días antes de que falleciera, por consecuencias en última instancia del COVID. Y bueno, este es el resultado, 3 volúmenes que a mí me parece que no solamente en contenido, sino también en forma, porque la EUNA se lució con la edición de estos libros, están muy bien hechos, en mi opinión, con una letra muy sabrosa de leer, con una bonita portada, con un papel muy agradable, no pesan estos libros a pesar de ser libros de más de 300 páginas cada uno, etcétera. Entonces, ese es un poquito el contexto en el cual realizamos la investigación. Sí, gracias, Rafa. Incluso ahí vemos que en algún momento se menciona la memoria de Ricardo Melgar Pao en los libros El y primer volumen, en el primer volumen, sí. E incluso, ¿verdad? Este primer volumen, ¿verdad? Abarca ciertas temáticas, posiblemente podríamos entenderlo más en un periodo, en una transición histórica, desde lo que llama Justo Cuño la ruptura del pacto colonial, ¿verdad? A, por ejemplo, dos artículos que me parecen bastante interesantes y que podríamos también referirnos a eso, en la misma presentación del libro lo mencionas, que es como figuras como Simón Bolívar o como José Martí en el marco de esta construcción o incluso la separación de Centroamérica y esta disgregación regional, ¿verdad? Que está ahí mm, presente y que se mencione, que me parece que también es interesante claro, pensarla en tanto la idea del bicentenario de la independencia de Centroamérica claro. y que más adelante mencionaremos que en uno de los artículos que vos escribes también, que en Costa Rica también como que se celebra como la independencia de Costa Rica. Entonces, pero en eso lo vemos más adelante. Ahorita de momento en este primer tomo, Rafa, si nos mencionas un poco sobre esos trabajos que lo componen, Sí. ¿verdad? Y esos temas. Bueno, este, precisamente cuando nosotros apelamos a los colegas de otros países, nos interesaba que trataran temas que estuvieran vinculados con visiones, digamos, relevantes sobre Centroamérica. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tuvimos la colaboración de Sergio Rodríguez Gelfestein de Venezuela, que nos hizo un excelente trabajo sobre cómo está presente Centroamérica en la visión de Simón Bolívar. Y a mí me parece que es de los aportes más relevantes en la medida en la cual muestra un conocimiento, yo no sé si decir exhaustivo, porque realmente yo no soy especialista en Bolívar como para poder hacer esa afirmación, pero sí efectivamente muy erudita, muy bien documentada, muy bien respaldada sobre cómo Simón Bolívar concibió el papel de Centroamérica en su ideario y en su ideario unionista, digámoslo así. eh, y recordemos que de alguna forma, dentro de las muchas formas como se ha visto Centroamérica en este periodo, Simón Bolívar entendía al istmo centroamericano como centro del mundo nuevo, ¿verdad? Que estaba surgiendo y de alguna forma como un lugar de primer nivel en el mundo moderno que estaba surgiendo en ese momento. Entonces, es muy interesante. El otro artículo al que estás haciendo mención, un capítulo dedicado a la visión sobre Centroamérica de José Martí, que fue elaborado por Sergio Guerra Vilaboy, quien es director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Sergio nos hizo también un muy interesante artículo porque recordemos que José Martí, bueno, recorrió algunos países de Centroamérica, estuvo aquí en Costa Rica, por cierto, y estuvo en Guatemala, en donde llegó a ser maestro, profesor de un colegio de secundaria, en donde tuvo incluso creó algunas de sus piezas literarias más reconocidas, como La Niña de Guatemala. Y entonces el trabajo de Sergio también es muy relevante. Son dos personalidades, digámoslo así,
muy importantes de este periodo en el cual América Latina está rompiendo sus lazos con el colonialismo, con esta primera etapa de la cual el colonialismo se fue derrumbando paulatinamente. La segunda etapa, como sabemos, tiene lugar en África en los años 60 del siglo XX, pero en esta primera etapa en la cual se inscribe el proceso de independencia centroamericano, estas dos son dos personalidades señeras que de alguna forma tuvieron bajo su punto de vista a Centroamérica. En el caso de Martí, no ve a Centroamérica como el caso de Bolívar, como centro del mundo, pero sí Centroamérica va a ejercer una profunda influencia en el pensamiento martiano en la medida en que en Guatemala, seguramente en México también, pero en Guatemala es donde se ve con más pregnancia cómo Martí entiende la importancia de las culturas originarias de América. Ujú. Eh, hay otro artículo, y tal vez con este podemos cerrar este primer bloque, que me llama mucho la atención. Es el artículo de Luis Fernando Ayerbe, que me fue imposible no pensar inmediatamente en Gabriel Aguilera, ¿verdad? Y sus estudios también sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica, en este artículo que se llama De Reagan a Trump, la política hacia Centroamérica como paradigma de la agenda hemisférica estadounidense, y que en algún momento vos mencionas en las presentaciones esa idea o esa forma de entenderse esas 13 colonias inglesas y entender a Centroamérica como su espacio de expansión natural. Entonces, Un espacio vital. ahí hay este artículo también, quisiera, podemos mencionar un poco también sobre este tema, ¿verdad? Que no solo lo está mencionado en la presentación, en la presentación de alguno de los tomos, ya no recuerdo exactamente en cuál, y de este artículo que, bueno, que forma parte de este primer tomo. Claro. Sí, es fundamental, ¿verdad? Porque Centroamérica, uno de sus rasgos definitorios es que se encuentra junto con el Caribe en el primer círculo de seguridad de las políticas norteamericanas. Y entonces hemos estado siempre de alguna u otra forma desde antes de la independencia de los Estados Unidos en 1776, desde antes de ese hecho, nosotros hemos estado en la mira de los pensadores norteamericanos, incluso algunos de los más relevantes, de los que ellos consideran los padres de la patria. Es ejemplificante en este sentido las posiciones de Jefferson, que siempre consideró, por ejemplo, a Cuba, en aquel tiempo todavía no formaba parte de la Unión a Florida, y a Centroamérica como parte del espacio natural, ¿verdad? En el cual Estados Unidos no solamente debía ejercer su control por razones de seguridad, sino que digamos, con todas las posibilidades de que fueran incorporadas a ese proceso expansivo que los Estados Unidos iniciaron en el siglo XIX, y que implicó expandirse primero hacia el oeste, luego la compra de Luisiana, la incorporación de Florida y luego el despojo de la mitad del territorio de México, en el marco del cual se puede inscribir la intervención en Centroamérica a través, no necesariamente de forma oficial, pero sí dentro de este ambiente expansivo de la aventura filibustera en Nicaragua y con intenciones de incorporar a este territorio, en general a Centroamérica, no solo a Nicaragua, a la Unión Americana. Entonces, sí, la posición el trabajo de Luis Fernando Ayerbe explora cómo todos esos antecedentes de una u otra forma tienen peso en esta aventura que hicieron los Estados Unidos en Centroamérica a partir de la política reaganiana en el marco de la oposición a la revolución sandinista, y cómo de una u otra forma existen algunas líneas maestras que nos llevan hasta este periodo en el cual somos catalogados, y lo digo con el perdón de la audiencia, como agujeros de mierda por el presidente Donald Trump. Y entonces en esto hay un hilo de concepción desde los Estados Unidos sobre Centroamérica.
Muy bien, Rafa. Y con eso nos das pie al primer artículo del segundo tomo. Entonces, ahorita venimos a hablar de esto. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Seguimos en este espacio, Diálogos Literarios, conversando sobre la reciente colección de la EUNA, la colección del Bicentenario, y en específico sobre este libro en 3 tomos. Muy recomendados, recomendadísimos los 3 tomos del libro de visiones sobre Centroamérica. Y continuamos conversando con uno de los editores de este trabajo, Rafael Cuevas Molina. Rafa, cerrabas el bloque anterior acuñando o utilizando esta frase de Donald Trump de los agujeros de mierda. Y bueno, cuando abrimos el tomo 2 del libro y empezamos a leer la presentación, por ejemplo, encontramos la referencia a esta frase y a los artículos que escribe Andrés Mora, otro de los editores de esto, sobre esta forma en que nos miran, digámoslo de esta manera. Eh, Quisiera que pudiéramos referirnos un poco a esto, y no solo la referencia que ahorita vamos a hacer esta separación, pero esta referencia a cómo nos miran como centroamericanos y que desde Costa Rica a veces no queremos aceptar esa mirada como centroamericanos, ¿no? Antes de entrar incluso al último pedacito de este segmento, para hablar de uno de tus artículos que componen este segundo tomo. Bueno, Andrés es una exploración muy interesante de cómo han visto a Centroamérica los viajeros que vinieron a esta región desde Europa y Estados Unidos, incluso desde antes de acceder a la independencia. Y bueno, hace una ubicación histórica interesante, necesaria también, de cómo estos exploradores, que de alguna forma también constituyen antecedentes de las visiones actuales de la antropología, pero que también hay que inscribirlo dentro de la búsqueda de recursos naturales que tenía la naciente revolución industrial y que necesitaba fuentes de recursos naturales. Entonces, ubicándolo en ese contexto, Andrés hace el análisis de diferentes viajeros y para ir identificando cuáles son las visiones que se tiene sobre la región. Y bueno, aparte de algunos que son clásicos y que se conocen con bastante detalle, sobre todo aquellos que fueron, digamos, antecedentes de los arqueólogos contemporáneos, serían paleoarqueólogos que se dieron a la tarea de mostrar a Occidente los restos de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Aparte de eso, también hay impresiones muy interesantes de lo que se van encontrando en esta región, ¿verdad? Y yo debo decirte
Esteban, que en ese sentido, desde periodo tan temprano, evidentemente empiezan a aparecer una serie de rasgos que identifican a Costa Rica como un lugar en el que suceden cosas que son distintas al resto de la región. Seguramente no necesariamente las que después han relevado algunos de los mitos fundacionales del nacionalismo costarricense, aunque algunos sí ya están presentes en las observaciones de estos viajeros, e incluso es nuestra opinión que algunas de estas visiones de los extranjeros van a calar en el mismo, en la misma idiosincrasia que se estaba conformando en Costa Rica para después construir toda esa serie de mitos, ¿verdad? Nosotros en algún momento, en otro de los capítulos de estos volúmenes, damos algún tipo de explicación o intentamos algún tipo de explicación que no es tampoco de carácter innovador, puesto que ya historiadores costarricenses han trabajado sobre este tema. Atribuimos estas diferencias fundamentalmente a las condiciones coloniales en las cuales que existieron en Costa Rica y que hicieron que entonces las estructuras de dominación colonial no tuvieran el mismo peso en este país que, que las que tuvieron en otras partes. Pero esto empieza ya a reflejarse, a verse con bastante nitidez desde estas crónicas, estos cuadernos de viaje que los diferentes viajeros, y hablo en masculino exclusivamente porque prácticamente no tenemos relatos de este tipo de mujeres, aunque llegamos a conocer algunos ahí en el caso hondureño, van haciendo desde muy tempranamente sobre la región. Sí, eh, adicional a esto, hay un artículo, está esta mirada de los viajeros, pero Abner nos presenta, Abner Barrera, este articulito que es la independencia de los estados nacionales centroamericanos, viéndonos con nuestros propios ojos. Entonces, quisiera que mencionáramos un poquito esto antes de entrar al tema concreto de Costa Rica, Rafa. Sí. Bueno, estas miradas de nuestros propios ojos va a tener diferentes matices, ¿verdad? Primero, esto que estás haciendo referencia, porque Costa Rica es esa especie de estoy pero no estoy, o estoy y no quiero estar, ¿verdad? Entonces estoy adentro pero estoy afuera. Entonces, bueno, esa es una visión que nosotros ubicamos dentro del nosotros centroamericano, pero es una parte de ese nosotros que está en conflicto. Y por otro lado, cuando Abner hace relación a otras visiones, se está refiriendo fundamentalmente al periodo propiamente dicho de la independencia, cuando efectivamente nos encontramos en una situación de mucha conflictividad, de mucha confrontación ideológica y política, en la medida en la cual estábamos tratando como pueblos de definir qué era lo que íbamos a construir, qué tipo de estados íbamos a construir y por lo tanto qué tipo de nacionalismos iban a construir, aunque no necesariamente fueran expresados en su momento con estos términos que yo estoy utilizando. Entonces, ahí lo que Abner estudia son fundamentalmente dos periódicos que representaban cada uno de ellos idearios e ideologías, muchas veces contrapuestas, que respondían a intereses y necesidades de grupos sociales que tenían intereses diferentes. En ese sentido, uno puede ver cómo ahí se expresan, es decir, uno puede verlo en la medida en la cual vaya más allá de lo que explícitamente se está diciendo y cómo se están contraponiendo los intereses de aquellos grupos dominantes guatemaltecos, sobre todo comerciantes que a la postre van a dar al traste con el proceso unionista que se inicia poco tiempo después de la independencia, dado el hecho de que mantenían una situación de explotación en relación con el resto de comerciantes y productores del resto de Centroamérica. ¿Y por qué? Eso nos podría incluso explicar por qué Centroamérica en algún momento, incluso Costa Rica, Nicaragua, todo el resto de países, incluyendo a Guatemala, deciden iniciar un proceso de anexión al imperio mexicano en la medida en la cual
se buscaba solucionar o dar un salto más allá de ese dominio del comercio, de los comerciantes guatemaltecos. Entonces, ese análisis que hace Abner de los dos periódicos que expresan todas esas contradicciones en ese periodo es muy interesante. Sí, y también me parece muy interesante el artículo con el que termina este tomo, y es Centroamérica vista desde Costa Rica, ese artículo tuyo, en el que se nos presentan varios elementos importantes. Hay un par que vamos a guardar para el tercer bloque, pero la idea de la raza, ¿verdad? Y el proceso de blanqueamiento, ¿verdad? Cómo esta idea de singularidad costarricense, ¿verdad? Y esa barrera, ¿verdad? Esas fronteras que se levantan, pero unas fronteras raciales, ¿verdad? En algún momento mencionas a Carlos Sandoval, ¿verdad? Y esa relación con Nicaragua. Y esos elementos de esta excepcionalidad costarricense en el marco de este bicentenario. Incluso señalas en el artículo y una de las razones de que, bueno, Costa Rica como que celebra la independencia aparte, quienes creen que debería ser en octubre, no el 15 de septiembre. Esa discusión que mencionas vos en el artículo solo se da en Costa Rica y no en otros países centroamericanos. Entonces, quisiera terminar este segundo bloque, Rafa, hablando de este artículo, que además me parece que es una radiografía bastante buena, ¿verdad? Ya. Respecto a esto. Pues mira, Esteban, en algún momento cuando yo envié este artículo para que lo leyera alguna otra gente como una forma de validación y que me hicieran observaciones, alguien me dijo, bueno, habría que ver cuál es la visión de los centroamericanos sobre Costa Rica. Y esa respuesta para mí fue muy reveladora en la medida en la cual, primero, se habla de los centroamericanos en términos generales como que fuera un bloque, ¿verdad? Y que es en muy buena medida esa visión desde Costa Rica, de entender a Centroamérica como el otro, ¿verdad? Como un bloque. Y por otro lado, no tiene el mismo peso. Probablemente Nicaragua tenga algún peso importante en la autodefinición de su identidad, pero no lo tiene en el resto de Centroamérica, porque el resto de Centroamérica no construye el otro, el diferente, dentro de su nacionalismo a partir de Costa Rica o a partir del resto de Centroamérica. Por ejemplo, en el caso guatemalteco, el otro es el indio, ¿verdad? No estoy ni siquiera diciendo los indígenas, estoy diciendo que es el indio, esta construcción colonial. Ese es el otro guatemalteco, ¿verdad? No es ni siquiera el mexicano o el salvadoreño o el nicaragüense, es el indio. El otro es interno y eso le ha llevado a que no pueda conformar exitosamente su identidad nacional. Es una identidad esquizofrénica. Bueno, pero eso no es el tema en este momento. En el caso costarricense sí construye un otro que tiene otros internos, porque él fue el vallecentrismo costarricense, que es el núcleo que va construyendo el nacionalismo dominante oficial en el país, tiene originalmente otros que son puntarenenses, limonenses. Los limonenses ni siquiera llegan a ser determinados como otros porque eran prácticamente una región que no se tomaba en cuenta, pero habían otros que eran los oscuros, que estaban fuera del Valle Central, ¿verdad? El otro ha sido fundamentalmente Nicaragua, pero no solamente Nicaragua, es Centroamérica. Y ahí hay varios elementos que establecen esa diferencia que Costa Rica trata de construir como parte de la autoafirmación nacional. Y una de ellas es esa que estás diciendo, no es la única, pero, y es además una que se ha ido, en mi opinión, y es algo que habría que constatar, no estoy totalmente seguro lo que voy a decir, que se ha ido paulatinamente difuminando, porque Costa Rica también ha ido adquiriendo, me estoy refiriendo a esta dimensión racial, porque Costa Rica ha ido en los últimos 20, 30 años adquiriendo una conciencia
de su diversidad también, sobre todo, en mi opinión, a partir de la incorporación de la costa atlántico a ese imaginario nacional, y que está dado en muy buena medida a partir del momento en el que en la década de los 90 se construye o se termina de construir una carretera hacia Limón, que es la zona del Atlántico costarricense. Entonces eso ha ido variando paulatinamente. Es muy interesante ver cómo la incorporación de Limón va haciendo que el perfil identitario costarricense empieza a incorporar una serie de elementos que antes eran totalmente ignoradas, como por ejemplo el hecho de considerar que unas expresiones específicas del calipso forman parte de la identidad costarricense. Pero sí, efectivamente, una de las diferencias que establece esta situación es el hecho de que los costarricenses tendrían una conformación étnica diferente del resto del país, y del resto de Centroamérica, y que esos serían, digamos, el mundo de los oscuros. Pero fíjate que esta es una idea muy de origen colonial. ¿Por qué? Porque eso estaría estableciendo que los blancos son superiores a los oscuros. Es decir, que aquellos con los cuales el color de piel que nosotros identificamos con el dominante, con el colonizador, que estaría representando todos los valores positivos, sería lo que se incorporaría por parte de los costarricenses. Y esa idea que los pueblos oscuros, que los sectores morenos, estoy utilizando términos bueno, son los que se utilizan en estos lenguajes, ¿verdad? Estos discursos, que estos morenos son inferiores. Entonces, el ser blanco daría una posición de superioridad frente a los demás, una forma de autoafirmación social nacional, ¿verdad? Sí, 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 y es un tema interesante, interesante hoy en día, incluso en el proceso de discusión, ¿verdad? Esa excepcionalidad centroamericana, ¿verdad? Es la excepcionalidad de Costa Rica en Centroamérica, de la que ya mucho se ha escrito, eh, en términos, por ejemplo, de los conflictos, el conflicto centroamericano, la idea de la neutralidad de Costa Rica, esto que mencionas, y que también mencionas en el artículo, el libro de Alexander Jiménez, del imposible país de los filósofos, como una configuración de imaginario nacional blanqueada, ¿verdad? Que incluso, a pesar de la incorporación o el intento de incorporación de la zona atlántica, encontramos hoy como la población afrocostarricense sigue reclamando, ¿verdad?, que su incorporación muchas veces es exótica, ¿verdad? Vista esa visión del otro interno, es una visión exotizante, ¿verdad? Y que bien Sí, menciona. esa lectura, digamos, de folclorizar eh, o de turistear la visión que se tiene de los otros oscuros, también es una visión que se tiene muy claramente de los indígenas en Guatemala, por ejemplo. Claro. Entonces, es la visión paternal, ¿verdad? Del dominante para aproximarse benignamente hacia los oscuros. Sí, y es un artículo interesantísimo. Se nos va el tiempo en este segundo bloque, pero que les recomiendo que se sienten y lo lean también para ver esto, también ver cuántos reaccionarían como eso que mencionabas vos al principio, Rafa, que alguien que se piense cómo nos miran a nosotros, ¿verdad? Claro. Porque también puede ser que haya muchas reacciones de ese tipo, pero me parece que es importante esto, sobre todo también como una lectura bastante crítica al respecto de esto otro, ¿verdad? Y muchos elementos que quedan por ahí y que mencionas en el artículo y que también están en el tomo 3 del que vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en este espacio de diálogos literarios, conversando con Rafael Cuevas Molina, académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA, sobre este libro, Visiones sobre el Bicentenario, libro en 3 tomos, publicado en la colección del Bicentenario por la EUNA, de Visiones sobre Centroamérica. Rafa, hay un tercer tomo de este libro, el tercer tomo. Tiene una particularidad interesante que vos también presentas, ¿verdad? No solo ya la incorporación de las demás personas que escriben, ¿verdad? Estudiantes egresados del IDELA también, que forman parte de este proyecto, invitados a formar parte de este proyecto. Y por ahí también, bueno, hay un artículo interesante que es el del tema del agua, el artículo que escribe Marcelo Valverde. Quisiera que hiciéramos mención, podríamos empezar por ahí, y hay 2 temas más que están bastante fuertes. El tema sobre el trabajo y el tema sobre las Banana Republic, ¿verdad? 2 artículos más que conforman este tercer tomo. Rafa. Bueno, sí, uno de los objetivos que nosotros perseguimos acá fue incorporar estudiantes de nuestros programas de posgrado. En esta oportunidad se incorporaron estudiantes fundamentalmente de la maestría en estudios latinoamericanos, 4 de ellos, como hiciste ya mención, a 3 de ellos. Uno de ellos es el de Marcelo, que nos presenta un tema muy interesante, muy, digamos, muy en la picota en nuestros días, que es el tema del agua y de los movimientos sociales alrededor del derecho al agua, que en Centroamérica ha llevado incluso a que algunas de los representantes más conspicuos de los liderazgos de estos movimientos hayan sufrido en carne propia incluso hasta el asesinato, como es el caso de Berta Cáceres. Entonces, pero en términos generales, nosotros podemos ubicar este tipo de movimientos, así lo hace Marcelo en su capítulo, en el marco de lo que en Centroamérica se está dando hoy en día de una forma muy importante, que son estos movimientos sociales que están vinculados a la defensa de los recursos naturales y del territorio de poblaciones, en muchos casos indígenas, que se ven atropelladas por compañías transnacionales que llegan a estos países como parte de un modelo de desarrollo depredador que efectivamente no es propio solo de Centroamérica, porque nosotros sabemos que en toda América Latina está sucediendo esto, incluso en aquellos países en los cuales se han iniciado o se dieron procesos progresistas que tienen como fundamento
la extracción de recursos naturales como el petróleo, los minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso hace mención el trabajo de Marcelo, que a mí me parece de primer orden. Igualmente, tenemos otros artículos. Estás mencionando, me mencionaste el de El del trabajo. el de trabajo, ¿verdad? Que es de la compañera Leonela Artavia, que ahora es académica de la Escuela de Economía de aquí de la Universidad Nacional, que también hace, ella es especialista ya en este tipo de problemáticas, le interesa fundamentalmente analizar el trabajo informal en Centroamérica. Nosotros conocemos los altos índices de trabajo informal que hay en la región. En algunos lugares llega a ser hasta casi el 70%, como el caso de Nicaragua, ¿verdad? Y eso le da un perfil específico a las fuerzas productivas de nuestros países. Con mucha solvencia, un capítulo del trabajo de grabación de Leonela es presentado en nuestro tercer volumen. Por otro lado, me mencionabas el trabajo de el concepto de Banana Republics, que es de Carlos Esquer, colega actualmente mexicano que terminó la maestría en estudios latinoamericanos y que está haciendo su trabajo en torno a esto y que compartió con nosotros un capítulo que lo trabajó durante más de un año para poder tenerlo en este último volumen. Es muy interesante porque el concepto de Banana Republic de alguna forma sintetiza una serie de valores que están presentes en visiones que se tienen sobre Centroamérica, que están muchas veces naturalizadas o estereotipadas, como por ejemplo el de ser pequeños países muy corruptos, bueno, todo el prejuicio que implica esto, ¿verdad? Hay otro artículo más que trata sobre la forma como de otro estudiante de nuestra maestría, la forma como se expresa en el arte de un cierto artista guatemalteco, González Palma, toda la situación de confrontación y violencia que se ha vivido en Guatemala. Entonces, sí, efectivamente, a nosotros nos interesa mucho ofrecer espacios para nuestros estudiantes para que puedan foguearse en este tipo de investigación que tiene unos niveles de exigencia que tienen, bueno, y nosotros intentamos que tengan un rango internacional, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, estamos muy satisfechos de la incorporación de estos compañeros y compañeras a nuestro tercer volumen. Sí, muy bien. Y de paso, eso que mencionabas, hay una rigurosidad en el desarrollo del trabajo que se siente en cada uno de los tomos, no solamente en este, ¿verdad? No es un tema de que como son egresados, se habla de no, la rigurosidad está presente en todos los tomos y eso se siente y se disfruta en la lectura también. Me parece que es un punto importante de mencionar en el desarrollo de los libros. Y bueno, también valga aquí el paréntesis, ¿verdad? Así casi anuncio. En noviembre tendremos una participación con Leonela y Diego Zárate para hablar un poco sobre este tema de la reactivación económica o la transformación productiva. En noviembre vamos a tener un programa sobre esto. Bien, Rafa, nos quedan unos 10 minutos, creo yo, y creo que nos va a hacer falta mucho tiempo para hablar de este último tema que hemos guardado, y es la región más violenta. Vos escribes un artículo bastante importante, digamos, creo yo, en esto, y es esta visión sobre Centroamérica, lo que en algún momento llamaban aquel triángulo de la muerte, ¿verdad? Entre El Salvador, Honduras, Guatemala, algunos datos que vos incluso nos presentas en el artículo, digamos, de cómo el país, El Salvador, tiene una tasa de homicidios altísima, ¿verdad? Y cómo se construyen o cómo se construye esta violencia desde los conflictos armados, ¿verdad? E incluso las pandillas en Los Ángeles,
y que después se van trasladando hacia Centroamérica. Y nos presentas este concepto, ¿verdad? O el concepto de la categoría de necropolítica, ¿verdad? Para entender cómo se da esta forma de la cultura de la violencia y la política a lo interno del Estado. Entonces, Rafa, quisiera ahora sí que nos sentáramos en este último segmento, este último pedazo de la entrevista que Claro, nos queda para hablar de esto. claro, eh, lo primero que hay que decir es que en Centroamérica efectivamente es una región muy violenta, como nos lo indican todas las estadísticas de la ONU, es la región más violenta del mundo en países en los cuales no hay una guerra declarada, ¿verdad? Es decir, no estamos en el Afganistán de hoy, ni estamos en Irak, no estamos tampoco en Siria, pero en nuestros países son los más violentos en donde no hay una guerra declarada. Eso dentro de la región más violenta del mundo, que es América Latina. Nosotros a veces nos llegan imágenes a través de los medios de comunicación de situaciones violentas en África, de conflictos entre grupos étnicos, etcétera, pero África está bastante más abajo que América Latina en los índices de violencia. Y dentro de Centroamérica, el triángulo norte centroamericana se lleva las palmas en este sentido, ¿verdad? Nosotros sabemos que últimamente, a partir de una serie de negociaciones que están llevando a cabo Bukele con las pandillas, negociaciones que han sido muy criticadas, que no voy a entrar a analizar en este momento, ha habido un descenso de la violencia en El Salvador, pero El Salvador, Honduras y Guatemala constituyen, digámoslo así, el paradigma de los países violentos en la región centroamericana y latinoamericana. Más hacia el sur, ya Nicaragua, Costa Rica y Panamá presentan índices mucho menores. Inclusive en el momento en el que nosotros hicimos las consultas, en el 2018, Nicaragua presentaba, perdón, en el 2017, Nicaragua presentaba índices de violencia menores que los de Costa Rica, que estaba abajo de 2 puntos de los indicadores de Costa Rica. Entonces, sí, efectivamente, uno debe hablar en primer lugar, aunque no exclusivamente, del caso del Triángulo Norte Centroamericano. Y ahí la violencia es multiforme. Es una violencia que además multicausada, que esto quiere decir de que las raíces de esa situación de violencia son múltiples. Uno puede aducir en primer lugar, no por esto que sea lo más importante, pero es uno de los argumentos que más se utilizan, son las condiciones de desigualdad y de explotación que existen en estos países y que por lo tanto provoca que haya un acudir a la violencia como mecanismos para tratar de sobrevivir. Ese es uno de los argumentos o de las causas que se traen a colación cuando se habla de la violencia, pero existen muchas otras. Recordemos que en estos países hubo un periodo de 30 años, desde la década de los 60 hasta finales de los 90, cuando se firmó el último acuerdo de paz en Guatemala en 1997, que estos países estuvieron signados por guerras internas que llevaron a un verdadero destramamiento del tejido social. Ese destramamiento del tejido social es terrible porque incide en todos los ámbitos de la vida, incluso en las posibilidades de organización política de los sectores populares que no encuentran formas de articulación después de haber sido arrasados durante 3 décadas por políticas que uno puede perfectamente catalogar de genocidas, ¿verdad? Ustedes deben saber, que nos están escuchando, que Ríos Montt, uno de los dictadores que estuvo en este periodo, fue juzgado y condenado por genocidio. Y eso implica que hubo matanzas terribles que hoy inciden de alguna forma en toda esta ruptura del tejido social. Y esa, en mi opinión, es una de las causas fundamentales de esta violencia contemporánea, porque la violencia contemporánea se diferencia de esa violencia de esos años en que no es una violencia política, o lo voy a decir de otra forma, no es en primer lugar
una violencia política porque sigue habiendo violencia política. Y sigue habiendo violencia política por esto que mencionaste en algún momento, porque existe lo que nosotros podemos caracterizar como una necropolítica, es decir, hay una forma violenta asumida, una forma culturalmente asumida por parte del Estado para resolver los conflictos que se dan en la sociedad. Es decir, no es algo que nace de la sociedad, sino que está estructuralmente constituido en el todo social y que por lo tanto en el resto de la población encuentra legitimación. Es decir, formas violentas de resolución de conflictos que abarcan todo el espectro social, dado el hecho que el Estado mismo es el principal el principal elemento que resuelve sus conflictos de esa forma. Y entonces nosotros tenemos indicadores que nos llevan hacia la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia cotidiana en las calles, la resolución de conflictos personales a través de la violencia y con otros indicadores como la cantidad de armas que circulan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, efectivamente, esta situación, digamos que es una situación que se ha mantenido durante por lo menos los últimos 20 años y que en la medida en la cual sigan existiendo estas condiciones estructurales, va a ser muy difícil que se puedan revertir. Ahora, en relación con el resto de Centroamérica, efectivamente, esas condiciones estructurales no han estado presentes en los otros países. Por ejemplo, no lo estuvieron en Panamá ni en Costa Rica. Y el caso nicaragüense es muy interesante porque muestra, y es uno de los elementos que toman como ejemplo aquellos que consideran que la ruptura de este tejido social es uno de los causantes de esta violencia. En el caso de Nicaragua, uno de los elementos que contienen y que no permiten que la violencia se desencadene de la misma forma, según se dice, según estos análisis, es porque durante todo el periodo de la Revolución Sandinista se estableció toda una red social que uno podía catalogar de popular, entre los cuales estuvieron los comités de defensa de la revolución, formas de organización cooperativa, etcétera, etcétera, que fortaleció ese tejido social y no ha permitido entonces que la violencia se desboque como ha pasado en el norte. En el caso de Costa Rica, el caso sería totalmente distinto porque tiene razones históricas, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica, y eso hay que relevarlo, y lo voy a decir como un hecho sacado, digamos, de contexto un poco, aunque eso hay que explicarlo también históricamente, pero no hay espacio aquí para hacerlo. A mí en Costa Rica se dio un paso adelante en 1949 al abolir el ejército, que en mi opinión es un hecho de carácter civilizatorio en la cultura occidental. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque el hecho de que en ese momento un país como Costa Rica, en una región tan convulsa, aboliera el ejército, tiene una significación civilizatoria de una dimensión que va mucho más allá del tamaño del país y de sus posibilidades de influencia en la política internacional. Pero eso, lógicamente, no es el tema en este momento y yo podría intentar una explicación de por qué se da, pero el hecho en sí es un hecho que ha marcado a Costa Rica, que ha podido construir desde entonces, bueno, no desde entonces, pero a partir de ese hito más una cultura civilista que es no solamente en la región centroamericana, sino en toda América Latina, marca un signo distintivo muy importante. Muy bien, Rafa, como decíamos, sabía que se nos iba a quedar corto el tiempo para abordar este tema y otros, ¿verdad? En algún momento decíamos fuera de cámaras que hubiéramos tenido que hacer un programa por tomo para poder haberle hecho honor a cada uno de estos trabajos. Pero bueno, también queda abierta la invitación para que podamos hacer otros programas e incluso invitar a personas de las que escribieron acá para conversar un poco sobre sus investigaciones. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos hoy en el programa, por haber participado
y haber aceptado amablemente nuestra invitación. Un gusto, Esteban. Estoy a las órdenes. Ha sido un placer poder conversar sobre este esfuerzo colectivo que hemos hecho en el IDELA. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Y bueno, como ya estamos acostumbrados y acostumbradas, vamos a terminar con un videoclip. En este caso vamos a terminar con una banda costarricense oriunda de la zona de Los Santos, se llama Mal Augurio, con la canción homónima. Muchas gracias. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Quizás no sea el